Estamos aquí en Puerto Madero para conversar con Christian Schwarzenbach, quien es un reconocido profesional que ha construido desde cero el holding financiero iBit iBank. Además, Christian va a ser jurado en el programa Jaula de Negocios, un programa de televisión abierta muy similar al norteamericano Shark Tank. En este programa, Christian va a dar todos sus consejos y recomendaciones para aquellos empresarios que quieren comenzar con sus primeros negocios. Vamos a conocer ahora en esta entrevista en profundidad su trayectoria, su pasado y cómo ha ido construyendo su empresa y su holding financiero. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Quisiéramos conocer en qué momento estás ahora, cuáles son tus proyectos aquí y ahora. Estamos en este momento empezando todo lo que es expansión regional. Nuestra visión es una visión más que un país, es todo LATAM. Queremos ver la manera como podemos entregar soluciones financieras a todo el mundo, desde las personas de a pie hasta las empresas y corporaciones internacionales. Imagino que para llegar al aquí y ahora has tenido que recorrer un largo camino. Vamos a empezar a repasar ese largo camino para conocerte a fondo. ¿Cuál fue tu primer negocio, ese con el cual accediste a tu primer dinero? Lógicamente es trading. Empecé haciendo trading desde que me gradué de la universidad. Trabajé para empresas de corretaje de bolsa. Y tu mente cambia y tu mente siempre está pensando en cómo puedes ser más eficiente con el dinero. Eso es lo que más aprendes en el mundo del intercambio de activos, cualquiera que este sea. Entonces, con el tiempo, vamos avanzando en lo que es una idea para irla desarrollando en algo más grande. El primer producto que sacamos nosotros fue tarjetas prepago. Ajá. Cuando recién estaban empezando, hace casi una década, en Chile. El primer país que nosotros queríamos utilizar como una prueba. Y con las tarjetas prepaid nos fue relativamente bien y aprendimos muchas cosas interesantes. La primera, evangelizar es caro, evangelizar es difícil, evangelizar toma tiempo y toma mucho dinero. Después de mucho tiempo, mucho dinero y muchos esfuerzos perdidos, aprendimos que esa no era la vía. Siempre tuvimos en mente llegar a lo que es un banco digital, una empresa de servicios financieros digitales, pero estábamos entrando por la puerta incorrecta. Las tarjetas prepago no son un negocio en sí, sino son un negocio anexo. Después de haber tenido un montón de traspiés, aprendimos que teníamos que hacer una fundamentación esencial del producto antes de poder hacer anexos y no entrar por la parte del anexo. Y esos traspiés, que muchas veces son los más valiosos a la hora del aprendizaje, ¿hacia dónde te llevaron como siguiente paso? Bueno, a todo el mundo yo siempre le digo lo que es algo muy obvio, pero que a la gente se le suele olvidar. Y es, solamente aprende de los errores, de los fracasos. Nada se aprende de una victoria, absolutamente nada. Cuando eres eficiente, exitoso y algo funciona, no aprendes nada. Todo lo que uno aprende, lo aprende de los errores. Y a través de los errores, y haber perdido mucho dinero, y haber perdido un montón de cosas, uno aprende que tiene que corregir, pivotar, mejorar y ser más eficiente en lo que uno hace. Cristian, sabemos que estás liderando múltiples proyectos en simultáneo. Imagino que poder enfocarse en todos ellos y que sean exitosos, tiene que haber una fórmula, una forma que sea posible eso. Hay un viejo adagio norteamericano que dice que no hay un shortcut a la experiencia. No hay manera de que tú puedas hacer algo eficiente en negocios si no tienes la experiencia para hacerlo. Gracias a Dios he tenido la posibilidad de tener harta experiencia en muchos campos y en muchas industrias. Siempre me ha gustado trabajar en cosas innovadoras, nuevas, cosas distintas.
Y eso me ha ayudado a siempre ser muy consciente en cómo trabajar y cómo ser eficiente en el trabajo. Actualmente operamos con oficinas en 5 países, estamos expandiendo a 2 países más, en 4 productos en simultáneo, más sus respectivas expansiones, lo cual es una tarea titánica. A ver, repasemos. Dale. 4 productos Sí. en 5 países y expandiéndose en 2 más. Sí. Es mucho para una persona. Bueno, contamos con un excelente equipo, contamos con excelentes profesionales. Uno de nuestros productos más exitosos en el B2C es QuickX, es una empresa de remesas. Somos líderes en remesas en lo que es el corredor Venezuela. Somos la única empresa con licencias de operación tanto en Venezuela como en Chile, tanto en Venezuela como Argentina, Venezuela como Perú. Ahora estamos terminando lo que es Panamá para poder operar Panamá. Y ya tenemos un MSB license en Florida para hacer Florida, Venezuela también. Y en ese negocio contamos con un excelente profesional. Carlos Aso es, aparte de un buen amigo, también uno de los early investors. Él era un gerente regional para Movistar, un profesional con muchísima trayectoria. Llegó a ser gerente general de Perú para Movistar, Telefónica, ¿no? Él empezó en Telefónica España, él es español. Y todos nuestros profesionales son del mismo calibre. Claro. Entonces es muy fácil porque tú tienes a cargo a gente muy capacitada. Entonces no es que nosotros tenemos que, o yo tengo que estar haciendo cada cosa. No hay manera de crecer sin delegar. Uno de los más graves errores que comete el emprendedor es querer hacer todo. No se puede hacer todo. Volvamos, Cristian, a hace más de una década, con aquellos servicios prepagos en Chile, que, como mencionabas, fue una gran experiencia de aprendizaje. Correcto. Donde también implicó, mencionabas las pérdidas, pero también ganancias. ¿En qué momento te diste cuenta que te convertías en un empresario? Bueno, no era nuestra primera empresa, personalmente no era mi primera empresa. Siempre he emprendido en múltiples negocios. Siempre fui empleado, pero también tenía mis emprendimientos. Nunca tuve la valentía, por así decirlo, de dejar la comodidad de ser un empleado para dedicarme a un emprendimiento. Fue tarde, yo no empecé a los 18 años, como ves en las historias de Silicon Valley, mucho más tarde, ya tenía más de 30 cuando empezamos con el primer emprendimiento. Cuando me dediqué, porque te dije múltiples industrias, empecé en minería de hierro. ¿No minería de criptomonedas? No, minería de hierro. Minería en Chile. Y fue un fracaso absoluto. Aprendimos muchísimo. Perdimos una cantidad monumental de dinero. Yo, mi patrimonio personal. Y fue muy difícil. Y pensé que de eso no me iba a levantar. Entonces, como cualquier persona, dije, ok, aquí hay que dedicarse a un trabajo. Voy a buscar un trabajo en el mundo financiero o en lo que sea. Y salir adelante. Pero me picó el bichito de emprender y empezamos viendo qué podíamos emprender. Y con el conocimiento que tenía, poder comenzar a ver cómo podíamos armar algo interesante. Y en ese momento, y que no debe ser la única vez que te ha pasado, donde a lo mejor el empresario sufre de hartazgo también, de patear todo e irse. ¿En qué momento o de dónde emerge esa energía para poder ponerse de pie y continuar con algo nuevo? Es una cuestión personal y es de actitud. No hay nada peor que leer los libros de autoayuda que dicen, no, es que tú puedes salir adelante, es que si lo deseas lo suficiente. Cuando uno está mal y uno no tiene un peso y uno mira hacia arriba y dice, pero necesito de alguna manera salir adelante, lo que menos quieres escuchar es un libro de autoayuda que te dice, no, es que si lo deseas te va a caer $1.000.000. Es creatividad y tratar de empujar y ver qué funciona, prueba y error, saber que vas a fracasar, pero ya cuando estás en el bottom, al final, donde ya no hay nada más y sabes que no tienes más para dónde bajar, es bueno, porque sabes que solamente a través de tu propia inventiva puedes salir adelante. No hay nada peor cuando una persona está en esa situación que ver a alguien que le ha ido bien decirte eso. Pero es cierto, tienes que subirte los pantalones y arrastrarte y darle y subir y empujar. Si no, vas a quedarte estancado. Bien. El peor miedo que siempre tuve era levantarme un día
ver que tengo 60 años y tengo el mismo trabajo en la misma empresa y con pánico absoluto de que me despidan porque no tengo nada más. Y esa es la motivación la cual siempre me hizo que saliera adelante. Bien. Luego de Chile, donde mencionaste tus inicios, tu ponerte de pie nuevamente, ¿qué siguió después? Una expansión agresiva. Empezamos con el lanzamiento de un exchange de criptoactivos y esa fue la base de comenzar a expandir productos y líneas de servicios que estaban en el plan original, pero en una expansión agresiva sobre la TAM, lógicamente los países vecinos, Argentina y Perú. En el interín, tuvimos la fortuna de que unas personas en Venezuela querían empezar un exchange. Y por esas cosas, y porque el CEO de la empresa y mi socio, Nick, dijo, ok, ¿por qué no les vendemos un white label solution? Empezamos así, y con el tiempo tuvimos una muy buena relación y comenzamos a desarrollar un partnership que hoy en día es lo que desenvuelve QuickX, porque a través de eso se lanzó el exchange en Venezuela con licencia, con todo. Fue muy complejo y un proceso largo, y eso nos permitió tener una segunda vía. No hay nada más importante que tener varias vías de negocio, porque unas tienes que tener a proyección larga, otras a proyección corta, y eso es lo que nos ha permitido poder mantener el barco a flote tantos años. Sos un empresario joven, exitoso, y lo importante que estamos conociéndote aquí es tu camino, ¿no? Y en el camino, si bien mencionás que hay que evitar los libros de autoayuda, también uno a los referentes en el mundo empresarial, de negocios, le interesa consultarlos para que brinden asesorías y consejos, que es parte de lo que vas a hacer también en Jaula de Negocios. En síntesis, lo que te quiero preguntar, Cristian, es si pudieras mencionar 2 o 3 pasos a la hora de encarar un proyecto empresarial. Primero que todo, tienes que tener la voluntad. Para empezar, es muy importante tener la voluntad. Segundo, tener un plan. No hay nada peor que no tener un plan. No hay que improvisar del todo, digamos. Pudiese irme más allá y decir tener un excelente business plan, un plan de negocios bien formado, finalizado, con tus financials perfectos. Todo plan de negocios está basado en presunciones. Yo creo que voy a vender X porque Y vende Z, un ejemplo. Entonces, los planes de negocio están basados en fe de tu planeación. Entonces, es muy importante tener un plan. Si no tienes un plan, estás tirando piedras y viendo qué cae y qué no cae, y es muy difícil. Tienes que tener un plan específico y saber cuáles son tus metas. No tienes que tirarte las metas muy a largo plazo, decir, no, es que vamos a ser el más grande proveedor de mantequilla del mundo. No, empieza con ser el mejor proveedor de mantequilla del bar. Hay que ir con metas claras, metas a que puedas llegar, asequibles, y de ahí ir creciendo, ir creciendo, ir creciendo. Y un plan riguroso, pero flexible al mismo tiempo, donde el contexto también influye, que pueda llevarte a tener esa flexibilidad de cambiarlo en el camino. Por supuesto, uno tiene que ser ligero de pies, al punto de que hay un término que se llama pivot en Estados Unidos. Cuando tú dices que tienes que pivotar tu negocio, es porque tienes que ser ligero de pies, tienes que moverte rápido, porque quizás tu negocio no está yendo en la dirección que debiese. Porque a lo mejor el exchange de cripto hace un tiempo era una idea sumamente alocada y hoy es una realidad que sin duda se percibe en este momento. Es un excelente parangón. El exchange no es un negocio. Nosotros pensábamos que con el boom, el primer boom de las criptomonedas en el 2017, iba a haber muchísima adopción y la gente iba a estar operando en nuestro exchange, y íbamos a estar moviendo volúmenes impresionantes. Nada de eso pasó. Lo que hicimos fue comenzar a licenciar tecnología financiera. Así empezamos, como una idea. El exchange siguió operando. Nosotros somos un Bittrex Partner Exchange. Es decir, nosotros tenemos la liquidez y el movimiento
de Bittrex, que es uno de los exchanges más grandes de Estados Unidos. Y eso nos permitió tener un montón de flexibilidad en cómo manejar nuestros recursos y no dedicarnos 100% a lo que es la tecnología y la seguridad, que es lo que más requiere un exchange. Lo que está por porque ya detrás lo de la teníamos. moneda. Claro, todo lo que es el backend, la parte compleja. Y lógicamente esto generó que viéramos al exchange como un demostrador de tecnología, no como un negocio en sí. Y entonces, licenciando soluciones financieras y además, partiendo de esa base, para hacer otros productos y crearlos como tal, es lo que nos hizo exitosos. Los 3 exchanges que hay en Chile actualmente, uno de ellos es muy exitoso y los 2 están bastante regular, no están muy bien, no mueven muchos volúmenes y no han tenido una gran adopción, no se han regionalizado, no han expandido, no han crecido, justamente por eso, porque no pivotaron rápido. Cambiaron el plan en su momento, justo. En estos proyectos empresariales, al momento de comenzar, según mi experiencia y la que uno conoce de otros empresarios, siempre el inicio es el más complejo a la hora de los primeros clientes. ¿Cómo acceder, en realidad, qué aconsejarías a estos empresarios que deben hacer para tener esos primeros clientes? Hay un montón de consejos al respecto, pero perseverancia. Como base fundamental, perseverancia. Hay que estar detrás. Alguien muy exitoso en ventas en Chile, en una conferencia, dijo algo que siempre me llamó la atención. No le tenga miedo a levantar el teléfono. Mucha gente tiene ese problema. Quieren que todo el tiempo los clientes vengan a uno. Eso es el ideal, pero eso no sucede en el mundo real. Eso es muy difícil. Y hay que perderle el miedo a vender. Mucha gente tiene miedo a vender. Mandan un email, mandan un mensaje por LinkedIn y esperan que un cliente gigante les diga, no, señor, usted es lo mejor que ha salido sobre la faz del planeta, yo quiero que me dé su producto. Eso no sucede. La gente tiene que dejar de vivir esas fantasías locas. No va a venir un fondo del aire a darte $5 millones. Eso no sucede. Lo primero que hay es eliminar toda esa basura de que si tanto lo crees va a llegar. No, hay que trabajar para que eso llegue. Y es muy importante que la gente entienda que tiene que tener y dejar de un lado el miedo y levantar el teléfono y llamar al cliente y llamar a 100 y llamar a 1000 y si tienes que ir puerta a puerta, vas puerta a puerta. Y de ¿Cómo 1000, fue golpear esas primeras puertas? igual que todo el mundo. Pesado, difícil y a nadie le gusta. Pero sabes que en algún momento alguien va a decir, ese ñato que vino una vez hace 6 meses, voy a llamarlo a ver, algo escuché de criptomonedas, necesito hacer un pago. Y así empieza. Pero es porque vas puerta a puerta, sigues, empujas y no paras. No puedes parar. En ese de no poder parar, y donde estamos mencionando que están en un proceso de expansión, y en tu caso en particular, comenzando una nueva experiencia que es ser el líder de un jurado en un programa de televisión abierta. ¿Qué desafío implica eso para vos? Bueno, no sé si líder, pero un jurado más. Un jurado. Y es algo interesante porque es transmitir lo que tengo en el día a día. Nosotros como una empresa financiera, como un banco y como lo que hacemos todos los días, en mi oficina, todas las semanas vienen gente con proyectos. ¿Por qué no inviertes en esto, en lo otro? Mira que tengo esta oportunidad. Así que es exactamente igual como lo que recibo en mi despacho todos los días. No va a cambiar mucho. Va a haber va a ser más variado, es decir, van a haber gentes de unos rubros que yo no veo en mi día a día. Usualmente la gente que viene a mi oficina es gente del mundo financiero, del mundo cripto, del mundo tecnológico, pero por ejemplo hay emprendimientos de jardinería, emprendimientos de alimentación, que no los conozco, no son mis industrias, pero la mecánica siempre va a ser la misma.
La gente que va a un programa como Jaula es gente que está buscando vender su producto mejor, está buscando crecer, está buscando inversión, está buscando socios estratégicos. Y eso es lo mismo que sucede en mi día a día. Y en esto de que un empresario tiene que crecer, ¿no? Ujú. Crecer con su propio dinero, ¿alcanza o hay que salir a buscar inversiones? Hay puntos y escalas. Un hombre muy inteligente y el cual sí es un referente para mí, que es Warren Buffett, decía que la manera más inteligente de poder crecer tu portafolio es utilizando el dinero de alguien más. Y además tiene una ventaja, te permite ser desapasionado sobre el dinero. La gente comete muchos errores cuando tiene su propio dinero en juego, porque es todo lo que tiene. Un ejemplo, son sus ahorros. Invertí todos mis ahorros, mi casa, hipotequé todo lo que tengo para tener este emprendimiento de X. Y entonces comienzas a tomar decisiones apasionadas. Y eso no necesariamente es bueno. Ahora, no existe manera de que tú puedas tener un negocio si no tienes algún tipo de inversión personal, es decir, tu propio dinero, el dinero de tus padres, de tus tíos, de tus amigos, porque lógicamente tienes que empezar de algún lado y eres responsable sobre el dinero, ya sea tuyo o de terceros. Y en este marco hay muchísimos jóvenes en el mundo startup que están dando sus primeros pasos. Y es un mundo muy competitivo, ¿no? ¿Qué les recomendarías? Las recomendaciones son difíciles. Una leve anécdota, estaba hace un año más o menos, en marzo, en Silicon Valley, con un badge de inversionista en el SG Global 2020. Y era impresionante ver la cantidad de muchachos de India, de Pakistán, de China, de Indonesia, con unos proyectos que eran admirables. Tecnología de inteligencia artificial aplicada, soluciones para procesos industriales. Y eran muchachos extraordinariamente jóvenes y con títulos de tercero y cuarto nivel impresionante, y te presentaban proyectos que quedabas realmente admirado. Y sí hay una gran diferencia. Veías los muchachos latinoamericanos lo que presentaban y eran cosas mucho más básicas, como de primera necesidad. Y los muchachos asiáticos presentaban cosas extraordinariamente sofisticadas. Solución de circuitos integrados en cero gravedad para satélites, cosas pero impresionantes. Muy alejado de nuestra realidad latinoamericana. Pero y no, en Asia no son países ricos. O sea, India es un país en desarrollo, ni mucho menos Indonesia. Estamos hablando de países que tienen las mismas necesidades y realidades, pero la mentalidad es distinta y la manera como atacar un problema es distinto. Y entonces, ¿a qué me voy? El emprendedor en nuestros países tiene ese problema, está tratando de atacar soluciones simples, pero quizás debiese sobresalir un poquito más en cosas de mayor nivel, mayor complejidad. Está bien que haya todo tipo de emprendimientos, pero es importante también especializarse en algo. Vamos ahora a Cristian o Chris, ¿cómo te gusta que te digan? Me es indiferente. Así es. Vamos a preguntas personales. Dale. En este sentido, la primera pregunta que te quiero realizar es la siguiente. ¿Cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito es la saga de los Reyes Malditos. Es la historia, soy un fanático de la historia. Ajá. Es la historia de los reyes de Francia, muy interesante, y cómo gobernar mal tiene sus graves consecuencias. Me gusta mucho entender y comprender cómo suceden las cosas en todas las épocas, porque es importante y lo aplicable que son para el día a día. Los errores que cometen los grandes regentes son los mismos errores que cometen los grandes gerentes. Hay mucha aplicabilidad. Se puede bajar a por tu mundo supuesto, empresarial. ¿Cuántos libros no hay de cómo aplicar el Sun Tzu en la vida de los negocios? Cosas que puedes utilizar. No soy mucho de seguir autores. Sí, tengo ahí un libro de Ray Dalio que es genial, en especial si te gusta el trading. Me gusta mucho cómo lo escribe y lo describe.
Peter Thiel, lógicamente. Hay muy buenos libros de gente de industria de emprendimiento, de la industria de los negocios, pero a mí en lo personal, y esto es un gusto muy personal, me gusta la historia. Entonces me gusta entender y aprender de historia para ver cómo piensa la gente con poder. Hablando de tu historia en particular, volviendo, retomando, la pregunta que te quería realizar es que has viajado por el mundo, mencionabas Estados Unidos, Silicon Valley, ¿por qué enfocarte en Chile, en Perú, en Argentina, en Venezuela, en nuestra región, y no radicarte en Estados Unidos, por ejemplo? Yo estudié, viví y trabajé en Estados Unidos. Creo que comprendo bien la mente norteamericana. Y sin embargo, soy de la idea que LATAM tiene mucho que dar. Es una región con muchísima proyección. Y yo veo como el trampolín Asia. O sea, no empezar en donde iría todo el mundo en el emprendimiento, en Silicon Valley, y tratar de ir a todos los fondos para conseguir un angel investor y que él te presente un small fund y que de ahí vayas escalando en rondas y series para comenzar a tener dinero y movimiento, que es una vía. Pero también tú puedes lanzar un producto y utilizar el testbed latinoamericano para ver su eficiencia y cómo funciona. Eso lo han hecho muchos. En Argentina ya tenemos 5 unicornios. Y es porque utilizan el mercado latinoamericano como laboratorio de pruebas, que es lo que ves si es que es eficiente o no un proyecto, un producto, una solución. Se menciona mucho que Latinoamérica y los argentinos en particular siempre nos vanagloriamos de que ante la escasez de recursos en muchas ocasiones apelamos a nuestra creatividad y a nuestro ingenio para poder brindar soluciones. ¿Eso lo percibís así? Absolutamente. Las comparaciones son odiosas, dicen, pero son importantes también. Un país tan financieramente desarrollado como Chile no tiene un unicornio. Y un país con muchos déficits en el aspecto financiero, como Argentina, tiene 5. ¿Por qué? ¿Por qué? Es muy fácil. Porque en la Argentina la gente siempre está tratando de ser más creativa, más inventiva. En Chile las cosas están, hasta antes del 18 de octubre del año pasado, muy cómodas. Un país siempre en crecimiento, con un excelente estatus financiero. Con estabilidad. Con mucha estabilidad. En Chile hay una generación entera que no conoce lo que es la inflación, no conoce lo que son las crisis financieras. En Argentina, nosotros no nos gustaría conocerla tanto. En Argentina lo conocen pan de cada día. ¿Y qué los ha obligado? Los ha obligado a ser extraordinariamente inventivos en soluciones. Eso es lo que hace a Argentina particularmente fértil en lo que es emprendimiento. Es sorprendente que no hayan 10 unicornios, pero hay muchísimos grandes proyectos que están yendo en esa vía y en esa ruta. Siguiendo con las preguntas ahora personales, ¿no? Volvemos al camino de tu vida personal, de tus gustos y tus decisiones y tus preferencias. En el mundo deportivo, ¿alguna práctica? Desde niño soy equitador. Me gusta la equitación, el salto. Ajá. Siempre me ha gustado mucho el salto. Actualmente fanático del golf. Me encanta el golf. Nunca fui muy buen futbolista. Me gustaba más el básquetbol, pero no me daba el físico. ¿La altura? Sí. Y mis deportes son un poquito extraños. No son de masas ni de pasiones extremas. Son muy sencillos. ¿Dinero o salud? Salud siempre. Salud siempre. Absolutamente. De nada sirve ser el hombre más rico del cementerio. Steve Jobs es un caso claro. Podía tener toda la plata del mundo, pero no le pudo ganar al cáncer. No hay nada que hacer. Aparte de un hombre de negocios, ¿sos un hombre familiar o un hombre de fiesta? No, nunca fui un hombre de fiesta. Mi madre me crió para tenerme in-house. Era muy sobreprotectora y por ende no soy de salir a... ¿Cómo se llamaba tu mamá? Se llama Julia. Se llama. Sí, sí, sí. Digo que era sobreprotectora porque Sí. ya no lo es. Ya no lo es. Sí.
Pero no, me criaron de esa manera, entonces mi diversión siempre está in-house, en las cosas que hago, en mis hobbies, en mi vida. No tengo hijos, pero mi señora para mí es mi familia y con ella soy el hombre más feliz sobre la faz del planeta. Se lo digo todos los días y la verdad que lo soy. Yo le desearía a todo el mundo que tuviera el 10% de mi felicidad. Este mundo fuese genial. ¿Cuál es tu poder especial, ese que consideras vos que es una característica que te diferencia del resto de los mortales? Solo es una. Me puedes golpear, vapulear, romper las piernas y me voy a volver a parar. Siempre. Cristian, la siguiente pregunta que te quiero realizar es, cuando te encontrás ante la situación de reclutar profesionales, trabajadores, empleados en tus distintos proyectos empresariales, ¿qué características son aquellas en las cuales te fijas primero? Tiene que ser algo completo. El término este holístico que se utiliza muy frecuentemente. Es bueno tener un buen resumen, es bueno tener que tu CV sea muy completo y que obviamente para la posición que se quiere entrar tenga el conocimiento. Eso es importante. Que tenga experiencia es algo muy importante. Nada puede suplantar la experiencia. Pero también hay otro aspecto importante. La forma como una persona es profesional, cómo se conduce a sí mismo. Es algo extraordinariamente importante. Nosotros somos una entidad financiera, venimos del mundo financiero. Por ejemplo, cuando me ha tocado recibir gente para contratarla para ciertas posiciones, no pueden venir en bermudas y como que fueran un día de campo, porque no se están tomando serios a ellos y obviamente no están tomando seria la posición. Y si se los contratase, por más de que fuesen brillantes, puede que su personalidad conflictúe con la línea de la empresa. Entonces es muy importante tener un poquito de todo. Obviamente, si vas a estar en una empresa de tablas de surfear, es distinto, pero en una empresa financiera no. Y entonces, es por ahí, tiene que haber un poquito de todo. La persona tiene que ser inteligente, rápida, tiene que tener conocimiento, tiene que poder desenvolverse en su campo, pero por sobre todas las cosas, que tenga un paquete completo. No es fácil, pero hay muchísimo talento. ¿Y a la hora de elegir un socio? Eso es mucho más complejo. Usualmente la gente elige socios por necesidad. El emprendedor elige el socio por necesidad. La persona que abre la billetera o la chequera y le dice tenga 1.000, 100.000. Muchas veces el socio no se elige. Sí. Exactamente. A veces no se puede elegir el socio y ahí es cuando el emprendedor tiene que pensar, sí, su necesidad vale la pena venderla a un socio que puede ser el mejor socio de la vida o un problema. O alguien que te termine robando la empresa. A mí me pasó. A mucha gente le ha pasado. Entonces es importante en ese aspecto dar un pasito atrás y ver, ¿puedo aguantar? ¿Puedo soportar un poquito más? ¿Hay más opciones? Ver si existen opciones. En la mayoría de casos no los hay. Pero si existiese, sopesar un poco más las opciones. Porque usualmente el emprendedor es muy rápido en saltar a decir, ok, el primero que me da un cheque de 100 millones se lo lleva. Quizás no. Y si el socio tiene la capacidad de abrirte puertas, que sea más que un socio de dinero, sea un socio estratégico. No es necesario. Ese es el problema. La gente cree que la plata lo es todo. La plata es muy importante para cuando estás empezando, pero quizás es más importante tener un socio con buenas conexiones que un socio con X cantidad de dinero. Estamos entrando entonces a la etapa de la última pregunta, Cristian. Y se vincula a esto de que venimos mencionando, de que vas a ser parte de un programa Jaula de Negocios, de jóvenes empresarios, de jóvenes emprendedores. Entonces, para finalizar, lo que te quería preguntar era una serie de tips y consejos para ellos. Cambiar la mentalidad de la lotería. Esto sucede mucho en el emprendimiento. La gente tiene que dejar de pensar que el emprendimiento es una lotería. Voy y me presento ante un fondo. Olvídate del programa, pero ante un fondo. Y el fondo me va a dar $1.000.000 porque le gustó el color de la chaqueta que elegí.
Tiene que haber trabajo, tiene que haber dedicación, tiene que haber esfuerzo, tiene que presentar un plan. Usualmente la mayoría de emprendedores tiene una buena idea. No alcanza solo con eso. Esa idea hay que bajarla, esa idea hay que ejecutarla, esa idea hay que venderla. Quizás la mejor idea del mundo no se venda. Sucede a menudo. Genios, literales genios, que tienen una buena idea, pero no la logran vender. Entonces, todo tiene que tener un plan, todo tiene que estar establecido y tiene que tener lo que es una mente de negocios para poder entrar, ya sea en el programa o ya sea en el mundo laboral, cuando la gente viene a mi oficina a pedir mi inversión para X o Y o Z. Lo primero que voy a pedir es eso. ¿Dónde está su plan de negocios? ¿Cuál es la proyección que usted tiene? Y si tiene experiencia en el campo. Eso es lo más importante. Y cuando llega una buena idea, con un buen plan, ¿cómo lo detectas? Ha habido un par, muy buenas ideas con buenos planes. Lo analizamos, lo revisamos. Si los números son lógicos, presentamos nuestra contrapropuesta. La mayoría de veces han sido positivas y empezamos a operar. Y han sido bastante buenas. Cristian, ha sido un gusto conversar contigo. Gracias, igualmente. Un placer.